Seguimos con el análisis de las incapacidades que establece el Código Civil. Ahora la causa va a ser por presunción de influjo contrario a la libertad del autor de la sucesión. Es decir, aquí el legislador presume que la disposición testamentaria no fue realizada por el testador de manera libre, como debe de ser el acto jurídico del testamento. El primer caso que señala el Código Civil es que son incapaces de adquirir por testamento del menor los tutores y curadores, a no ser que sean instituidos herederos antes de ser nombrados para el cargo. Es necesario que el menor, si no hay parientes que ejerzan sobre él la patria potestad, pues se le asigne un tutor. Y hay que recordar que el curador es el encargado de vigilar al tutor, pues ambos no pueden ser designados herederos en el testamento del menor, a menos que éste, al adquirir la mayoría de edad, no revoque el testamento y se hayan aprobado las cuentas de la tutela desempeñada. Y tampoco procederá esta incapacidad en el caso de que los tutores sean ascendientes o hermanos del menor, a menos que hagan uso de violencia, dolo o fraude para que haga, deje de hacer o revoque su testamento. Porque en algunas ocasiones la tutela recae, por ejemplo, en los hermanos, y entonces el legislador entiende que por la relación de parentesco que hay sobre el tutor y el pupilo, se entiende pues que sea designado por éste en su testamento como heredero. Siguiente incapacidad derivada de esta causa: son incapaces de heredar por testamento el médico que haya asistido al autor de la sucesión durante su última enfermedad, así como su cónyuge o la persona con quien el médico mismo viva maritalmente, los ascendientes, descendientes y hermanos o medios hermanos del médico, si entonces hizo su disposición testamentaria, a menos que los herederos instituidos sean también herederos legítimos. Hay que desglosar esta fracción, porque no todos los médicos recaen en esta incapacidad. El mismo Código Civil es muy claro: solamente los médicos que hayan asistido al autor de la sucesión durante su última enfermedad. Porque puede prestarse, acuérdense, siempre se los diré, que el legislador es mal pensado. Prefiere pensar mal y prever estos casos a que se den y no haya disposición alguna. Se puede prestar para que el médico, por ejemplo, si el autor de la sucesión está en una enfermedad terminal dolorosa, que él, para que le prescriba medicamentos paliativos que le permitan aminorar el dolor, sufrir lo menos posible, le diga que lo tiene que nombrar su heredero en el testamento. A él o a los parientes, a las personas con las que tiene relación afectiva, como lo señala, afectiva o de parentesco, como lo señala el mismo Código Civil. Sí se puede dar, y por eso el legislador pone estas barreras. Entonces, debe de ser el médico que haya asistido al autor de la sucesión durante su última enfermedad, lo designe como heredero, o a su cónyuge o a las personas antes mencionadas que están en torno, alrededor del médico, relacionados con él directamente,
si entonces hace su disposición testamentaria. Es decir, que efectivamente haya nombrado como heredero al médico durante su última enfermedad. Si de eso murió, por ejemplo, estaba hospitalizado por cáncer y casualmente llamó a su notario y ahí en ese testamento fue donde lo designó como heredero. No se daría esta hipótesis, por ejemplo, si le había dado cáncer hace algunos años, lo trató un médico, logró recuperarse de la enfermedad y como agradecimiento le dejó pues algún legado o lo nombró heredero a ese médico que lo ayudó a recuperarse de esa enfermedad. Y con el paso de los años pues fallece por otras circunstancias, en un accidente o incluso en otra enfermedad, pero el testamento se dio hace algunos años. Entonces no cabría esta incapacidad. También son incapaces de ser herederos o legatarios por testamento los ministros de los cultos que hayan dirigido o auxiliado espiritualmente al autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o persona con quien hagan o hayan hecho vida marital, así como las asociaciones religiosas a que dichos ministros pertenezcan, a menos que tengan parentesco dentro de cuarto grado con el autor de la sucesión. Estas disposiciones anteriormente no estaban, entonces se prestaba mucho para que las religiones, los miembros de la iglesia, pues estaban en los últimos momentos de vida el autor de la sucesión y era fácilmente influenciable por parte de los ministros de estas iglesias, de estos cultos, y se prestaba para que estos le dijeran, bueno, acuérdate de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Para que le dejara sus bienes, para que le destinara sus bienes. Entonces ejercían esa presión sobre el autor de la sucesión, a quien pues en ese momento lo que le interesaba era la salvación de su alma, ya los parientes y los bienes que él dejara pues no le importaban tanto como qué iba a pasar después de su muerte. Entonces era muy común que la sorpresa para los parientes era que al leerse el testamento pues todo se designaba para la iglesia o para los miembros de la iglesia correspondiente. Entonces eso en la actualidad ya no puede ser, con la salvedad que se menciona que dichos ministros tengan parentesco dentro de cuarto grado con el autor de la sucesión.